Y como le decía el domingo pasado, esta carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta muy peligrosa, muy fuerte por su contenido doctrinal y por la idea principal que maneja en ella. Ha provocado bastantes revoluciones en la iglesia cristiana a lo largo de la historia y me siento contento de que podamos ir a ella y meditar un momento más en la palabra del Señor. Es que le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en el capítulo 5 de Romanos. Y vamos a leer en los primeros 5 versículos de este pasaje. Y les pedí a los muchachos de multimedia que me dejaran el pasaje ahí fijo en la pantalla para que podamos estar, porque lo vamos a ir viendo pedacito por pedacito, lo vamos a ir digiriendo parte por parte y vamos a tratar de hacer el engarce de lo que estuvimos viendo el domingo pasado con respecto al capítulo número 1 y irnoslo trayendo para llegar hasta este punto importante de entender, no solamente para nosotros quienes estamos en el camino ya, sino también para aquellos que aún no han tomado su decisión por Jesucristo. Es importante para todos nosotros. Esta palabra está lista para todos los que queramos recibirla en nuestro corazón. Así es que si usted trae una Biblia, le invito a que la abra allí en el capítulo 5 de Romanos y vamos a leer los primeros 5 versículos. Si usted no trae una Biblia, por alguna razón, no se preocupe, aquí va a estar apareciendo a mis espaldas para que todos juntos podamos leer lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Dice así en el nombre de Jesucristo: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cierra tus ojos, hermano. Hablemos con el Señor y dile: Padre, lo que a mí me toca, ayúdame a no pasarlo por alto. Ayúdame a entender lo que tú me quieres hablar a mí. Lo que sea para mí, ayúdame a tomarlo. Díselo al Señor. Díselo. Ayúdame a tomar lo que es mío. Lo que sea para otro, pues ahí se lo dejo a tu espíritu. Pero lo que sea para mí, yo lo quiero tomar. Quiero entenderlo en mi corazón. Señor, yo pongo en tus manos mi vida, mi corazón. Tu palabra ya es bendita. Yo te pido, Padre, que tú la glorifiques en mis labios para que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Que no sea mi propósito, que no se entienda hoy lo que yo quiero decir, sino lo que realmente tu palabra quiso decirnos desde el principio, lo que realmente quiso que entendiéramos. Y permite que nuestro corazón tenga la apertura también para entenderlo como realmente debe ser entendido a través de tu Espíritu y no como nosotros quisiéramos verlo y no como nosotros quisiéramos entenderlo, sino como lo que tú quieres que se entienda, para que tu palabra no vuelva vacía, sino que traiga fruto abundante de vida, de salvación y de gracia sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ya estás listo, hermano? ¿Estás preparado para escuchar lo que hoy el Señor quiere hablar a tu corazón? Ya le dijiste al hermano enseguida: pues no me hables, no me interrumpas, no me caes mal ni nada por el estilo, me caes bien. O sea, te quiero, hermano, pero no me hables, ¿no? Te voy a aplicar la ley del hielo por 30 minutos para que me dejes escuchar todo lo que hoy quiere hablar a mi corazón. Dice: así pues, justificados por la fe. El tema central de esta carta, de principio hasta el fin, desde el primer capítulo hasta el último, puede resumirse en una sola frase, y es esta: la justificación por la fe. Ese es el tema central de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Nos habla simple y llanamente de cómo la justicia de Dios fue puesta sobre nosotros, no porque la mereciéramos, sino porque la necesitábamos. No era un mérito,
Era una necesidad. La gracia de Dios sobre nuestra vida fue algo que nosotros necesitábamos de manera vital. Estábamos muertos sin su gracia. Y en el pasaje que estudiamos la semana pasada, el capítulo 1, el apóstol Pablo nos deja muy claro que no hay absolutamente nada, ¿sí me escuchaste, verdad? Nada que nosotros podamos abonarle a nuestra salvación. No hay nada que yo pueda hacer para agregarle o para hacer más grande la salvación que Dios nos dio, que fue y que sigue siendo un acto completo de la cruz, y que la fe es la única llave que abre la puerta de esa bendición. Si quedamos claros en eso, ¿verdad? No hay nada que yo pueda hacer. La salvación no se gana, la salvación se adquiere. La salvación no es por obras, es a través de la fe. La salvación es la obra de uno para salvar a todos. La obra de Cristo en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y es a través de la fe que nosotros tenemos acceso a esa llave. Pablo lo dejó bien clarito desde el primer capítulo. Este es el evangelio que yo predico, el evangelio de Jesucristo. No me propuse saber entre ustedes ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el día de hoy quiero hablar acerca de lo que los estudiosos de esta carta le llaman los beneficios de la justificación. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es la justificación? En el afán de traer hasta este punto el estudio que hemos estado teniendo a lo largo de esta semana del libro, de quienes lo han estado leyendo, traerlo hasta este punto, traerlo hasta este capítulo, aunque sé que ya lo pasamos, sé que ya vamos un poquito más adelante, pero quiero traer el estudio de la semana pasada hasta aquí para que entendamos cuáles son los beneficios y el por qué, la necesidad. Y aquí es donde lo voy a partir en dos. Aquí es donde tú vas a tomar lo que a ti te corresponde. Para ti, que aún no has aceptado la salvación a través del bautismo en el nombre de Jesucristo, que no has aceptado el gobierno de Cristo sobre tu vida, quiero que entiendas cuál es la necesidad que tienes de ser justificado. Es una necesidad para ti. Es algo que tú necesitas recibir en tu vida. Tal vez es la primera vez que te veo. Nunca te había visto antes. No conozco de dónde vienes, ni siquiera sé cómo te llamas. Pero si algo estoy seguro es que tú necesitas del evangelio. Tú necesitas esto. No es algo que te estoy ofreciendo como a ver si lo quieres. No, es algo que necesitas, mi hermano. Y de manera vital. Sin esta palabra, sin la justificación que viene a través de la fe, estás simple e irremisiblemente perdido. Si estamos claros en eso, ¿verdad? Y no te estoy atacando ni mucho menos, porque nosotros también estuvimos en algún momento así. Si tú no eres aún un hijo de Dios lavado con su sangre a través del bautismo y de la fe, tú necesitas la justificación. Pero si tú ya has sido lavado con la sangre de Cristo, si tú ya eres un creyente y has aceptado el gobierno de Dios sobre tu vida, necesitas entender cuáles son los beneficios de esa justificación, porque es muy triste haber accedido a la justificación a través de la fe y no haber accedido a los beneficios que esto trae. Y es de lo que Pablo nos habla. No entendemos el proceso y muchas veces tenemos tiempo, años ya en el camino del Señor, y muchas veces ni siquiera sabemos qué estamos haciendo aquí. Vivimos todavía presa de las mismas cosas. Vivimos batallando con los mismos pecados. Vivimos todavía en la misma confusión que vivíamos antes. Nuestra familia sigue siendo la misma que antes. Nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra salud, todo nuestro ser, nuestro espíritu sigue siendo el mismo de antes. Y como que no le hallamos la diferencia, el cambio. ¿Qué es lo que tuvo que haber pasado cuando yo le entregué mi vida a Cristo? Bueno, esta palabra es para que tú conozcas los beneficios de la justificación. ¿Ya agarraste tu parte? Si aún no has aceptado el señorío de Cristo en tu vida, necesitas esta palabra. Si tú ya lo aceptaste, esta palabra te conviene. Quiero hablar de cada una de las palabras que están en este pasaje que leíamos. Voy a tomar algunas frases de ellas para que vayamos examinando poco a poco qué es lo que realmente el apóstol nos quiso decir, tomando en cuenta todo el contexto que hay alrededor.
Y lo primero, las primeras frase que debemos de entender y que debemos de captar aquí son las primeras dos palabras: así pues. Y tal vez tú puedas decir, bueno, ¿y esas dos palabras qué tanto nos pueden decir? Pues bastante, hermano. Porque Pablo comienza este capítulo diciendo así pues, como tratando de conectar todo lo que dijo desde el primer capítulo. Los primeros 4 capítulos nos habla de la importancia de la justificación, ya sea por necesidad o ya sea por beneficio, independientemente de la posición en la que tú estés. Si estás en una posición de necesidad del evangelio o si estás en una posición de beneficio del evangelio, esta palabra es importante. Y Pablo trata de hacernos entender por qué. ¿Por qué es importante esta palabra o este concepto de la justificación? Así pues, trata de resumir o de hacer el enganche con lo que Pablo ha venido enseñando en los 4 capítulos anteriores de su carta. No hay manera de que el hombre pueda acercarse a Dios por sus propios medios. Eso es lo que enseña en las primeras 4. El hombre está perdido y no tiene ninguna forma de poder ser salvo a través de sus propios medios. Ahí en el capítulo 1, del cual analizamos la primera parte el domingo pasado, en la segunda sección nos habla sobre la culpabilidad del hombre, quien por decisión propia se alejó de Dios en todas las formas posibles. De todas las maneras en las que el hombre podía alejarse de Dios, se alejó. Y aquí nos menciona 4. Yo lo compartí ahí en el grupo esta semana pasada. El error principal del hombre, lo que nos hizo caer en todas las cosas en las que ahora estamos viviendo, en esta situación tan terrible, tan triste, es que nos alejamos de Dios. Ese fue el error principal del ser humano. Todo lo demás viene a ser una consecuencia. Y te decía que el hombre se alejó en todas las formas posibles, y Pablo menciona 4 maneras allí en la segunda parte del primer capítulo, y dice: no le glorificaron como a Dios, aunque Dios se les reveló, dice, o sea, no estaba velado a ellos. Dios se reveló al hombre mucho antes de que la Biblia fuera escrita siquiera. Dios se le reveló al hombre a través de todo lo que él creó. No era un ser completamente desconocido para el ser humano. Pero aun y cuando el hombre lo conoció, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice. No lo glorificaron, no lo reconocieron como el Señor. Él se manifestó a sus vidas, Él se presentó delante de ellos, pero los hombres no lo reconocieron. Luego menciona una segunda cosa. Allí dice: cambiaron la gloria de Dios por imágenes. No solamente no lo glorificaron, sino que buscaron otras formas y buscaron imágenes a las cuales atribuirle la obra que solo Dios había hecho por nosotros. Trataron de negar su existencia y se enfocaron en la creación antes que en el Creador. Y luego, encima de que no lo glorificaron y que cambiaron la adoración al que la merece para adorar imágenes de cosas creadas, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Todo lo que Dios había establecido como un principio, todo lo que Dios había establecido como la sabiduría para poder vivir correctamente y en orden, en equilibrio con el mundo, lo cambiaron y empezaron a escribir sus propias historias. Yo no sé si recuerden la serie que estuvimos viendo hace algunos meses atrás sobre la historia transformadora y cómo cada cultura tiene su historia y basa su cultura, sus costumbres, sus formas de vida en creencias profundamente arraigadas. Eso es la cultura. Bueno, Dios había escrito la historia, no una historia más, sino la historia, y esa historia estaba llena de la verdad desde el principio hasta el final. Y era solamente necesario creer esa historia y vivir de acuerdo a esos principios para poder tener una vida equilibrada. Pero el hombre dijo: no me gusta tu historia. Eso de que alguien nos creó, eso de que hay alguien por encima de nosotros, no le va muy bien a nuestro ego, no le va muy bien a nuestro orgullo personal. Y se empezaron a escribir sus propias historias y empezaron a escribir sus propios principios. El problema de los principios de la historia que el hombre escribió es que no encajan con la creación. Por eso no la estamos acabando. Por eso no podemos vivir en paz unos con otros.
Porque los principios en los cuales basamos nuestra vida y nuestras costumbres están basados en una historia falsa. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y no a gusto con eso, de no reconocer a Dios y de cambiar la adoración a Dios por la adoración a las formas creadas y de dejar a un lado la verdad de Dios para creer a mentiras y a fábulas inventadas por seres humanos y vivir de acuerdo a principios fundamentados en cosas inexistentes, no quisieron tener en cuenta a Dios. Caminaron aparte. No quisieron tener a Dios en medio de ellos. Quisieron vivir en un mundo sin Dios, alejado de Él. Y hacemos las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos, y de acuerdo a lo que nosotros creemos, y de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo mejor, y no quisimos tener en cuenta a Dios. Todo lo que está sucediendo ahora en nuestra sociedad no es sino el resultado de esa expulsión voluntaria de Dios del medio de nuestra sociedad. Eso es el resultado. Ahora la gente se anda quejando porque los chamacos entran con pistolas a la escuela, ¿verdad? Los americanos, ¿verdad? Por ahí andan muy afectados con esta situación de que ya no saben en qué momento alguno de los chamacos en la escuela va a sacar una pistola y va a empezar a dispararles a todos. Y por ahí un evangelista mencionó, dijo, el problema no es ese. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de que hayamos decidido voluntariamente sacar a Dios de las escuelas y quedamos expuestos a nuestra propia maldad. Por eso el capítulo 1, allí al final, si tienes oportunidad de leerlo, dice: Dios los entregó a una mente reprobada. Como no quisieron reconocerlo, como cambiaron la adoración a Él por adoración de imágenes, como no quisieron aceptar su verdad y creyeron a las mentiras, y no quisieron reconocerlo a Él en sus caminos, no quisieron tenerlo en cuenta, dijeron: no, Dios es una cosa del pasado, es para gente tonta, es para gente ignorante que no tiene más de 2 dedos de frente. No, nosotros somos inteligentes, nosotros somos sabios, nosotros tenemos ciencia, somos hombres de ciencia. Y no quisieron tener en cuenta a Dios. Les dijo el Señor: ok, si así quieren vivir, vivan así. Y Dios los entregó a una mente reprobada. Y como decíamos el domingo pasado, lo único que eso produce a final de cuentas es vergüenza, actos vergonzosos, cosas antinaturales que corrompen completamente los principios de Dios, y lo único que producen al final es muerte. El hombre es culpable de la situación que vive. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decir con todo eso. El hombre se merece, es culpable de lo que le está pasando, de todo aquello que le está pasando. El hombre es responsable. Rompieron toda relación con Dios y eso los dejó expuestos a su propio corazón perverso y retorcido, apartados completamente de la gloria de Dios. En el capítulo número 2 nos dice que el juicio de Dios sobre los hombres es justo. Y comienza haciendo por ahí una alegoría sobre el juzgar a los demás, ¿verdad? Y cuando el juicio es justo o no. Para terminar diciendo en esa sección que el juicio de Dios es justo, que no podemos quejarnos, que no podemos echarle la culpa a Dios de lo que está pasando, porque como decía ahorita, es el resultado de nuestras malas decisiones. El juicio de Dios está basado en la verdad, por lo tanto nos merecemos lo que nos está pasando. Y tal vez tú puedas salir de aquí si vienes por primera vez diciendo: ay, este pastor ya me está diciendo aquí que yo tengo la culpa de lo que me pasa. Pues no lo digo yo, lo dice la palabra. El juicio de Dios es justo. Lo que nos está pasando es justamente lo que nosotros escogimos, consciente o inconscientemente. Pero eso no es culpa de Dios. Dios nos dio raciocinio, que no queramos usarlo muchas veces para tomar nuestras decisiones. Ese es un problema nuestro. Dios no nos está castigando, mucho menos se complace en el castigo, sino que es nuestra propia maldad la que nos hace dignos de la ira y del enojo de Dios. Es nuestra decisión. Dios no nos está castigando, nuestra propia maldad. Acuérdate que lo que Él hizo fue entregarnos a nuestro propio corazón. No nos puso la regla y dijo: si haces esto, yo te voy a hacer esto y esto otro. No, dijo: ¿qué quieres vivir así? Muy bien, pero afronta las consecuencias de tus decisiones. Nuestra propia maldad es la que nos ha castigado. El juicio de Dios sobre nosotros es justo, es justamente. No estás recibiendo más de lo que te ganaste por tus propias
decisiones. También nos dice que las obras de la ley son incapaces de acercarnos a Dios. Más bien, la ley está ahí para darnos cuenta de lo lejos que estamos de Él. Es solo un instrumento que nos lleva a la necesidad de Cristo. Ya Pablo nos iba encaminando, ok, ahí va. Primero, no había ley, ok. El hombre vivía por lo que conocía de Dios, por lo que Dios le había manifestado. Pero entonces el hombre no quiso reconocer a Dios en las cosas creadas. No quisieron reconocer a Dios en la historia de la creación. Y entonces Dios introdujo la ley. Ok, ¿más clarito? Muy bien, aquí está. Esto es todo lo que a mí no me gusta. Esto es todo lo que a mí me desagrada. Esto es todo lo que a mí me gusta y lo que quiero que hagan para que puedan estar en equilibrio con las cosas que yo creé. Pero desde un principio el Señor sabía que eso no iba a funcionar, al menos de la manera en que nosotros creíamos que iba a funcionar. Hay un malentendido con esto de la ley. La intención de Dios al mandarnos la ley no era la misma que la intención con el que el hombre la ha tomado y la tomó en el pasado y la sigue tomando ahora. Dios no pretendía que nosotros cumpliéramos con la ley. Nos conoce, sabe cómo somos, sabe lo incapaces que somos de poder cumplir. Él sabía que no la íbamos a cumplir. Mucha gente dice, bueno, ¿y para qué mandó la ley si no la podíamos cumplir? No pretendía que la cumpliéramos. El trabajo de la ley, según Dios, era que nosotros entendiéramos que no somos capaces de acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Y la ley se cumplió a la perfección, porque la ley trajo como consecuencia una sola cosa, dice Pablo: la muerte, el pecado. Por la ley vino el pecado. El hombre sabía lo que tenía que hacer, pero no podía o no quería hacerlo, y eso lo hizo reo de muerte. La ley no sirve, las obras de la ley no sirven para acercarnos a Dios, sirven para que nos demos cuenta qué tan lejos estamos realmente de Él y lo necesario que es Cristo para nuestras vidas. Gálatas capítulo 3 versículo 24, solo lo voy a mencionar, no va a aparecer aquí. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor o nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Te das cuenta, hermano? La intención de Dios a través de la ley no era que la cumpliéramos. La intención de Dios a través de la ley es que nos diéramos cuenta que necesitamos a Cristo irremediablemente, que necesitamos ser justificados a través de la fe. Y en el capítulo 3 nos deja bien claro que la ley no puede justificar a nadie, ya que no existe uno solo que haya cumplido la ley a su totalidad, que todos somos pecadores. Paz de Cristo a todos los pecadores. Amén. Sí vinieron. Que no hay un solo justo sobre la tierra. No hay nadie que lo haya logrado. No hay nadie que haya sido justificado, y no habrá jamás nadie que pueda ser justificado por las obras de la ley. Que la justificación solo se puede lograr a través de la fe en Jesucristo. Él estaba preparando el camino para que nosotros entendiéramos qué tanto necesitábamos el evangelio en nuestra vida. Y en el capítulo 4 nos enseña cómo es que esta justificación se lleva a cabo. Y pone como ejemplo al patriarca Abraham, quien sin tener aún la ley, que llegó cientos de años después con Moisés, le creyó a Dios, dice, y esto le fue contado por justicia. No por justicia suya, sino que puso la justicia de Dios sobre él. Y antes de que la ley apareciera, él se convirtió en un cumplidor de la ley, hermano. ¿Por qué? Porque cumplió el propósito, se acercó por la fe. Él cumplió la ley antes de que la ley llegara, porque el propósito de Dios para la ley era que llegáramos a entender que necesitábamos estar cerca de Dios. Y Abraham lo cumplió. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue perfecto, cometió muchos errores, pero eso no le impidió poder llegar a ser amigo de Dios a través de la fe. Esa era la obra. Por ahí nos fue llevando Pablo, capítulo 1, 2, 3, 4, a que entendiéramos por qué era necesario, y nos llevó a un evangelio de necesidad. Sí, un evangelio de necesidad. Eso nos hace pensar, y me hizo pensar a mí, que hemos cometido un error a la hora de predicar el evangelio. Los cristianos nos hemos equivocado a la hora de predicar el evangelio a las personas que no lo conocen todavía. Y les hablamos del evangelio, de un evangelio de beneficios. Paz de Cristo, hermano.
Si tú crees en el Señor, va a pasar esto y vas a tener esto y vas a tener lo otro. Y le ofrecemos a la gente cosas que ellos no creen necesitar. Paz de Cristo, hermano. Cuando no tratamos el evangelio desde la necesidad de la justificación, hablamos un evangelio de beneficios. El problema es que la gente no sabe que necesita esas cosas. Le ofrecemos a la gente y yo mismo he cometido ese error cientos de veces. Le hablamos a la gente: mira, acércate a Cristo porque Él te va a dar esto. Acércate al Señor y vas a tener esto otro. Acércate al Señor y mira, esto va a pasar en tu vida. Y le hemos predicado a la gente durante mucho tiempo ese evangelio. Pablo no lo predicó así. No habló de un evangelio de beneficios para quienes no lo conocían. Obviamente que los hay, no lo estoy negando. Pero a veces le ofrecemos a la gente cosas que ni siquiera están seguros si ellos necesitan. Y no hay cosa que nos haga perder más el tiempo que eso. ¿Nunca han llegado a venderle algo que usted no ocupa? Hoy venden cada cosa, ¿no? Y uno, no, está muy bonito. No, pero mire, tiene todas estas funciones. Y si le pica aquí este botoncito, huele la cosa, ¿no? Y yo, ¿para qué quiero que huele? O sea, me da miedo las alturas para empezar. O sea, volteo para arriba y me mareo. Yo no necesito eso. Y puede tener todas las funciones del mundo, habidas y por haber, pero si yo no siento que lo necesito, no lo voy a comprar. A menos que el vendedor sea así como que muy bueno para embaucar, ¿verdad?, a la gente. Y muchas veces terminamos comprando cosas que ni ocupamos, no las volvemos a agarrar, ni las ocupamos, porque no sabemos lo que necesitamos. Le ofrecemos a la gente beneficios que no quieren. Pero el apóstol Pablo nos enseña de manera subjetiva tal vez, pero que el evangelio debe ser presentado como una necesidad latente del hombre sin Dios. Ofrecemos vida cuando la gente no sabe que está muerta. Ofrecemos salvación cuando no saben que están perdidos. Ofrecemos paz cuando no saben que están en conflicto con Dios. No les hablamos, no queremos hablarles de lo que está mal. Pero si no les hablamos de lo que está mal, y si nos hablamos de la ley, si no les hablamos de su imposibilidad para acercarse a Dios, si no es a través de Cristo, ellos nunca van a saber que realmente lo necesitan. Presentamos un evangelio que resulta ser irrelevante para la sociedad actual. Irrelevante, porque no saben que lo necesitan. Pablo les estaba diciendo, miren, se los trajo desde el primer capítulo y les dijo: señores, estamos mal, estamos perdidos, irremediablemente, muertos por nuestros pecados, destituidos de la gloria de Dios. No hay nada bueno que haya en nosotros. No hay manera de acercarnos a Dios. El juicio y la ira de Dios está sobre nosotros irremediablemente. Y ya cuando los tenía así bien atarantados, no, decía: híjole, ahora sí ya no hay nada bueno para nosotros. Pero Dios ofreció una solución y tú la necesitas. Un evangelio de necesidad que se vuelve relevante para la gente porque le hace saber que lo necesita. Es fuerte, es duro, pero ese es el evangelio que Pablo nos está mostrando para llevarnos hacia la necesidad de ser justificados por la fe. Y es ahí donde entra este pasaje, es ahí donde comienza. Dice la justificación, dice: ahora así pues. Todo eso dice ahí en así pues. Todo eso que te dije desde que empecé tiene que ver con esas dos palabras: así pues. Después de haber dicho todo esto, después de haberles dicho cómo funcionan las cosas desde el principio y cómo nosotros nos desviamos de Dios y no hay manera de volver a Él, ahora, después de todo esto, podemos ser justificados por la fe. Y la justificación es un acto judicial donde nuestros pecados no son ignorados, ¿ok? No es que Dios se haga ojo de hormiga, porque eso sería en contra de la justicia y de la santidad de Dios, sino que nuestros pecados son impuestos sobre Jesucristo y la paga de ese pecado, que es la muerte, cayó sobre Él, y entonces su justicia y su perfección fueron puestas sobre nosotros. Y en eso consiste esa palabra que tanta controversia ha causado en los últimos meses: la amnistía, ¿no? La amnistía, y todo el mundo, no, que la amnistía y que la amnistía, y hablan de ella y la mencionan por allí, ¿no? Y ha causado mucha controversia. Pero eso significa, esa es la amnistía. Habla de redención, habla de recuperar a alguien que efectivamente cometió una falta, que efectivamente actuó mal,
pero habla de redimir a esa persona cuando la ley es incapaz de proporcionar la paz a través de sus lineamientos. A eso es a lo que se refiere. Bueno, en su sentido literal original de la palabra amnistía, ¿verdad? No estoy promocionando a ningún candidato de ningún partido, de ninguna nada. Simplemente hablo de lo que significa realmente esa palabra que está tanto en boga y que a veces la decimos y no sabemos ni qué significa. Eso es amnistía. Cuando una persona ha cometido algún agravio, pero se le redime, porque la ley fue incapaz de proporcionarles la razón. ¿Qué quieren hacer con esto de la amnistía? Bueno, todas esas personas que se vieron involucradas en el crimen, porque la ley no les pudo dar protección. Campesinos que viven por allá en la sierra, en las partes serranas donde la ley no entra, y que fueron amagados para sembrar cosas que no deberían de sembrar, y la ley no pudo entrar a protegerlos, la ley no pudo entrar a ofrecerles protección, cobertura y paz, y entonces se vieron obligados a entrar en eso. Personas migrantes que llegaron acá con mucha necesidad y que se vieron inmiscuidos en el crimen por alguna situación en donde la ley no pudo protegerlos, entonces se les ofrece la amnistía. Digo, hay gente aquí que sabe mucho más de leyes que yo, pero eso es lo que yo he entendido, en lo que he estudiado, en lo que he leído. Y fue precisamente lo que Cristo hizo con nosotros. Nos justificó, nos propuso una amnistía. Ok, hiciste un delito, cometiste un error. La ley no te puede justificar. La ley no puede protegerte en contra de ese delito, no actúa, no es capaz porque tú no eres capaz de sujetarte a ella. Ok, abrió una nueva forma a través de la fe y a través de la gracia. Somos justificados para ser redimidos y estar en paz con Dios. Y la llave para esta bendición, para la justificación, como lo dijimos y lo hemos venido diciendo a lo largo de estos sermones, es la fe. Solamente creyendo en Cristo y en la obra de la cruz es que nosotros somos justificados. Y esta justificación tiene beneficios. Hasta aquí voy a parar con la necesidad. A mí, yo solamente necesitaba decirte esto. A ti que aún no has aceptado a Cristo, lo necesitas. No tienes otra forma. ¿Quieres acercarte a Dios? No hay otro camino, no hay otra manera. No importa qué te digan ni quién te lo diga. Necesitas ser justificado por la fe. No te voy a hablar de beneficios porque tal vez no lo vas a entender. No te voy a ofrecer muchas cosas porque tal vez no sientas que lo necesitas. Cuando ya estés adentro, cuando lo hayas aceptado, entonces comenzarás a entender los beneficios de haber sido justificado por la fe. Ahora, el problema reside cuando nosotros que ya hemos llegado y que hemos encontrado en Jesucristo la salvación de nuestra alma y le hemos entregado nuestra vida, no entendemos los beneficios de esta justificación. Esta parte es la que los cristianos debemos entender. Siempre aplicamos este pasaje a los no convertidos, pero la verdad es que, como decíamos, ellos no pueden entenderla y no pueden aceptarla sin antes entender su necesidad. Pero nosotros como que se nos olvida o no lo creemos del todo y vivimos vidas cristianas tan faltas de esta bendición, de los beneficios de la justificación, porque no los conocemos o no los entendemos. Y ahí andamos todos enredados y decía, Señor, ¿cómo hemos desperdiciado este pasaje? Porque se lo queremos explicar a personas que no saben si lo necesitan, y nosotros que realmente podemos acceder a este beneficio creemos que no es para nosotros. Paz de Cristo, hermano. Ahí es donde nos equivocamos y vivimos faltos de esta bendición. Y uno de los beneficios que tenemos de la justificación es la paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Porque antes teníamos un conflicto serio con Él. Estábamos en problemas con Dios. Nuestro pecado pone una barrera infranqueable. No hay forma de que podamos agradar a Dios cuando estamos en conflicto con Él. Nada de lo que hagamos, así sea bueno, nada de eso no le agrada. Por eso dice Pablo que si alguno quiere agradar a Dios, tiene que hacerlo a través de la fe, porque sin fe es imposible agradarle. Tú puedes decir, yo soy una persona muy buena, yo no le hago mal a nadie, como mucha gente no lo ha dicho a lo largo de la historia. Es que yo soy una persona buena, yo hago cosas buenas. Sí, el problema es que si no crees en Jesucristo, tus cosas buenas no le agradan. Así de sencillo, así de claro. No importa qué tan bueno seas, tú traes un pleito. Es más, inténtalo.
Los que son casados saben a lo que me refiero. Cuando uno comete un error como esposo, uno la riega, hizo algo que no debía hacer o no hizo algo que debía hacer, ¿no? Y luego quiere llegar a congraciarse, ¿no?, con la esposa y le trae la flor, ¿no? Ahí viene con la florecita. Y la esposa le dice, pues está muy bonita tu flor, pero si crees que con esto te voy a perdonar, ¿no? Si crees que por esta florecita que me traes ya me voy a olvidar de lo que hiciste cuando estábamos allá, estás muy equivocado, ¿no? Tú y yo traemos un problema. Te acepto la flor porque me gustan mucho, pero ni creas, ¿no?, que se me olvida lo que hiciste. Tus obras buenas no agradan porque hay un conflicto, porque están peleados y quiere bromear uno ahí, ¿no? Qué simple y que no sé qué, ¿no? Pero la esposa está enojada, hay un conflicto, hay un problema allí. Cuando tú tienes un conflicto, nada de las cosas buenas que tú hagas se ven agradables. Es más, hasta se enojan más, hasta se molestan más, porque hay un conflicto de por medio. Cuando nosotros estábamos sin Cristo teníamos un problema con Él. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, te lo aviso, tienes un problema y grave con Dios. Y nada de las cosas buenas que tú hagas van a ser agradables para Él, porque tienes un gran problema que se llama pecado. Si no hay fe, si no has creído en Jesucristo, no hay cosa buena que valga para ti y que te acerque ni una sola milésima a Dios, porque tú y Él traen una bronca y buena. Y eso es lo peor que nos puede pasar en la vida, tener un problema con Dios. Podemos tener un problema con quien sea y se arregla, pero si tienes un problema con Dios, no, mi hermano, no hay manera. Preocúpate, porque es algo grave. Pero cuando hemos sido justificados por la fe, y esto es algo que tenemos que entender nosotros los cristianos y que a veces se nos olvida o no lo hemos entendido o no lo terminamos de creer. Cuando hemos sido justificados por la fe, no por nuestras obras, no por nuestras acciones o por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz, tenemos paz con Dios. Si sabes lo que eso significa, te lo voy a decir otra vez para que lo pienses. Tenemos paz con Dios. Estamos bien con Él, Él está bien con nosotros ahora. Ya no somos enemigos suyos, ya no merecemos la ira de Dios o el castigo de nuestro pecado. Ahora estamos en paz con Él y todo comienza a fluir diferente. ¿No? Llévale la misma flor a tu esposa cuando ya está contenta, ¿verdad? Cuando ya le pediste perdón por lo que hiciste y lo hiciste bien. ¿Sí? Entonces sí, llévale la flor, ¿no? Y hasta la va a poner en el florero más bonito que tenga allí, ¿no? Y en el puro medio de la mesa. Y esta flor me la, ¿no? Y hasta le toman foto y la suben al Facebook, ¿no? Y esta flor me la regaló mi viejo. ¿Ah? Cuando hay bronca, agarra la misma flor y la avienta por ahí, ¿verdad? Ay, qué bonita está tu flor, ¿verdad? O sea, las obras buenas sí sirven, sí funcionan. No para arreglar el problema, sino cuando el problema ya está resuelto, tus obras buenas son bien recibidas, mientras no. ¿Cuál es el problema con nosotros los cristianos? Que era lo que yo te decía, que no entendemos que ya tenemos paz con Dios, mi hermano, y que no hay nada más que tengamos que hacer para tener paz con Dios. Todo lo hizo Cristo en la cruz. Para poder tener paz con Dios, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Ahora estamos en paz con Él. Y lo maravilloso es que esa paz procede de la obra de Cristo. Es decir, no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Cristo hizo. Esto no es una excusa para hacer cosas malas tampoco. Decir, pues ya tenemos paz con Dios por lo que hizo la cruz, hagamos y deshagamos. No, sino es esa puerta de salvación para aquellos que de corazón desean agradarle, pero saben que son incapaces de hacerlo de forma perfecta. Nos equivocamos, mi hermano. Fallamos continuamente. Por lo menos una vez al día, los más santos, ¿verdad? Nosotros los pobres mortales lo hacemos más veces al día. Le fallamos al Señor muchas veces, pero entendemos que estamos en paz con Él por la obra de la justificación. Hermano, la paz con Dios ya ha sido establecida por medio de la obra de la cruz. Muchos cristianos creen que Dios los ama y está con ellos solo cuando hacen cosas buenas, ¿verdad? Cuando se portan muy bien. Y que cuando no se portan muy bien, Dios se aleja y los ama menos. Pero la verdad que nos expresa Pablo aquí en su palabra, lejos de lo que nos han dicho todo el tiempo, hermano, ¿okay? Lejos de lo que nos han enseñado todo el tiempo, lo que dice la palabra es que la paz ya está establecida con Dios independientemente de nuestros méritos. La obra de la paz
con Dios ya fue consumada. Dice la palabra del Señor en Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya fue consumado. La paz ya está hecha con Dios. No depende de lo que nosotros hagamos. Dios no te amará más por las cosas buenas que hagas, ni te amará menos por las cosas malas que llegues a hacer. Eso no depende de ti, depende solo de Él, y es a través de la fe. Es amor. Antes de venir a Él, el arrepentimiento era por el juicio de Dios. Antes de que tú vengas a Él, tu arrepentimiento es movido por el juicio de Dios sobre tu vida. Cuando Él te hace consciente de tus pecados y de lo lejos que estás de Él, eso produce arrepentimiento en un primer sentido. Pero para nosotros, para aquellos que estamos en Cristo, y que dice Pablo más adelante en Corintios, no hay ninguna condenación. Paz de Cristo, hermano. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Seguimos sintiendo arrepentimiento, pero ya no por el juicio, por la condenación, sino por amor, no por culpabilidad. Nos arrepentimos porque entendemos que podemos hacerlo y que eso tiene resultado en nuestra vida, y que queremos estar cerca de Él, que podemos tener comunión, que la justificación por la fe nos abre una puerta franca y nos da las razones correctas por las cuales arrepentirnos. El domingo pasado mencionaba a algunas personas al final del sermón que fueron motivadas a una revolución no solo espiritual, sino también eclesiástica, a través de esta carta a los romanos. Y uno de ellos es un hombre muy conocido. Tal vez no se sabe por qué, ¿verdad? No saben por qué, pero lo conocen, lo han escuchado mencionar, y es el nombre de Martín Lutero, que fue precisamente esta carta a los romanos la que le hizo entender y la que generó una revolución tremenda en su vida y en la vida de la iglesia de su tiempo, cuando él entendió que no necesitaba hacer nada más que creer para ser justificado. Para aquellos que conocían ya al Señor y que eran parte de su iglesia, no era necesario hacer otra cosa más que creer en Dios para recibir la justificación. Martín Lutero era un hombre muy atribulado. De hecho, se metió como sacerdote, se metió a estudiar el sacerdocio y se hizo sacerdote por pura culpabilidad. Se sentía muy pecador, y la única manera que sentía él de poder de alguna manera redimir la tribulación de su alma era meterse a un monasterio, vivir la vida monástica, alejarse del pecado, hacer todas las cosas bien. Pero al pasar de los años se sentía cada vez más vacío y más insatisfecho, porque nunca lograba ser lo suficientemente bueno como para que Dios lo amara, como para que Dios lo perdonara. Abandonó todo, dejó a su familia muy a disgusto de su papá, que quería que se dedicara a otra cosa y que tal vez hubiera sido bueno en eso, pero se metió a la vida monástica por pura culpabilidad, ¿sabe? Y eso me recordó a mucha gente, a muchos cristianos que se meten a la iglesia y que ahí están y que le dan duro a la iglesia, pero no por amor, sino por culpabilidad. Están allí porque son conscientes de su pecado y creen que haciendo todas esas cosas Dios los va a perdonar más y que Dios los va a amar, como si Dios no los amara ya, como si la obra de la paz no estuviera completa a través de la cruz y a través de la fe. Y eso hace que nuestras motivaciones sean removidas. Y Martín Lutero fue removido en sus formas, ¿no? en su manera de pensar, decir, y a palabras así textuales de él. Cuando yo leí la carta del apóstol Pablo a los romanos, dice: fue grandemente liberadora para mí. Sentí que un gran peso se cayó de mis hombros, porque entendí que Dios ya me amaba, que no había cosa que yo pudiera hacer para que Él me amaba más, porque Él ya me amaba completamente. Y nos quita esa culpabilidad de estar tratando de hacer siempre las cosas mejores y de entristecernos demasiado cuando hacemos cosas malas, como si Dios ya no nos amara. No, hermano, tienes que arrepentirte de las cosas malas que haces, pero no por culpabilidad, sino por amor, por las razones correctas. Pero la paz con Dios ya está establecida a través de la justificación. Y esa justificación nos habla de una relación, porque dice: esta justificación por la fe es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz restaurada con Dios es por medio de una persona.
Podemos acercarnos a Dios solo a través de una relación personal con Jesucristo. Allí en Juan 14:6 el Señor lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hasta ese momento en que Jesús había dicho estas palabras, toda la gente entendía que para poder entrar a una relación con Dios había que cumplir muchos rituales y había que pasar por muchos procesos inclusive para los cuales algunas personas estaban completamente descalificadas. Hasta ese momento en que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. La gente entendía que para poder llegar a la presencia de Dios tenía que pasar por 3 puertas. Las puertas del tabernáculo o del templo en ese tiempo, que tenían nombre cada una de ellas. Y la primera de ellas, la entrada principal al templo o del tabernáculo en su tiempo, se llamaba el camino. Pero ahí solamente podían entrar los hombres y solamente los judíos. Ni los extranjeros ni las mujeres podían entrar a ese lugar, ya estaban descalificadas. Y después de ahí seguía la entrada a otro lugar, que era el lugar santo. Y esa puerta al lugar santo se llamaba la verdad. Pero ahí no podían entrar todos los que habían entrado al atrio, los que habían cruzado la puerta del camino, solamente los que eran parte de la tribu de Leví, los sacerdotes, los que oficiaban. Ya había otra descalificación que no nos dejaba entrar, no cualquiera podía entrar allí. Y luego había una última puerta, la puerta al lugar santísimo, que se llamaba la vida. Pero ahí solamente podía entrar un solo hombre, una vez al año, y bien purificado, porque si no, ya no volvía para atrás. Cuando Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, ellos entendieron mucho más de lo que nosotros entendemos ahora. Él les estaba diciendo todo su sistema de rituales, todo su sistema de formas, su sistema sacrificial que Dios mismo estableció, pero que les hizo darse cuenta cómo éramos excluidos de la presencia de Dios. No podían entrar, no cualquiera podía entrar. Dijo: ahora todo eso se cumple aquí, en esta persona. Nadie puede entrar al Padre si no es a través de mí. Y eso nos abre la puerta a todos, judíos y no judíos, hombres y mujeres, ministros o no ministros. Todos podemos entrar a su presencia gracias a Jesús, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque por Él tenemos acceso a través de la fe a esta gracia. Y nos reafirma que el acceso a la gracia, que es un favor inmerecido, porque eso significa la palabra gracia, un favor inmerecido, es a través de la fe, y de la fe solamente en uno, en Jesucristo. Por Él tenemos acceso a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. Hermano, quiero decir esto y quiero decirlo con mucho respeto y con mucho temor, porque luego de ahí se agarran muchos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice que nos da acceso a una gracia en la cual estamos firmes. Cuando alguien accede a esta gracia a través de una fe genuina, puede estar seguro de que esta gracia permanecerá en él sin importar las circunstancias a su alrededor. Lejos de lo que a veces nos dicen y lejos con lo que a veces nos atemorizan. ¿Sabes, hermano? La palabra del Señor dice que cuando alguien viene con fe al Señor, accede a una gracia en la cual podemos estar firmes, en la cual Él nos mantiene firmes. Yo tengo un problema personal y voy a expresar una cosa que tal vez a algunos les resuene un poquito, pero es un pensamiento muy personal y basado en lo que he entendido en la palabra, en lo que yo lo entienda todo. Pero hay gente que menciona el caer de la gracia. Yo digo, hermano, para poder caer de la gracia primero tenemos que encontrar la orilla. Para poder caer de la gracia primero debemos de saber dónde termina. ¿Y quién ha encontrado el límite de la gracia de Dios? Paz de Cristo, hermano. ¿Quién ha encontrado el límite de la gracia? ¿Por dónde se cae uno? Es cierto que la Biblia menciona que podemos dejar de alcanzar la gracia, pero eso es cuando no la hemos alcanzado. Eso es cuando dejamos de creer. Cuando nosotros dejamos de creer, dejamos de alcanzar la gracia, porque la fe es la puerta de la entrada a la gracia. Y la gracia de Dios es infinita, es ilimitada.
podemos creer en Él y podemos tener acceso a una gracia en la cual podemos mantenernos firmes mientras creamos en el Señor. Y dice, y cuando permanecemos firmes en esta gracia, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando esta gracia está en nosotros, cuando hemos accedido a la justificación por la fe, hermanos, esta gracia nos da esperanza para el futuro con respecto a nuestra salvación. Podemos estar seguros de que somos salvos. Yo he escuchado mucha gente decir, es que yo no estoy seguro si soy salvo o no. Es que yo no estoy seguro. Y no vamos a estar seguros hasta que Cristo venga y se toque la trompeta. Le digo, oye, a mí se me hace muy peligroso pensar así. ¿Sabes que cuando venga el Señor ahí se va a saber? Pero la palabra del Señor dice que podemos saberlo hoy. Yo puedo saber hoy si estoy siendo salvo. No necesito esperar hasta el futuro, porque Dios nos ha dado una esperanza bienaventurada, la esperanza de la gloria de Dios, que cuando Él se manifieste completamente, nosotros podremos estar con Él. Y eso es por la gracia, por la fe que hemos depositado en Jesús. Hoy puedo estar seguro de mi salvación. Si hoy yo estoy creyendo en Cristo, pero de la manera correcta, de la forma correcta, entonces yo puedo estar seguro hoy de mi salvación. Que si hoy yo me muero, que si el Señor viene hoy, yo voy a estar con Él. No porque sea la mejor persona, sino porque yo he creído en Jesucristo, porque hoy creo en Él para mi salvación. Eso es lo que Pablo dice. Esa fe nos da esperanza, no nuestras obras, no nuestras acciones, sino nuestra fe es lo que nos da seguridad de que podemos estar con Él, de que Él se glorificará en nuestras vidas. Esta fe nos da esperanza y nos gloriamos y podemos estar contentos y podemos estar gozosos por esa fe, porque Él nos ha justificado, porque no hay cosa que nos pueda tumbar de su gracia mientras nosotros sigamos viviendo por la fe en Jesucristo. Y aún dice, nos regocijamos en los sufrimientos. Y muchos se equivocan pensando que la gracia significa que vamos a estar exentos de tribulaciones, ¿no? Que si cuando tú estás en Cristo ya nada te tiene que pasar malo, ya ninguna prueba debe venir a tu vida, ninguna tribulación. Él nunca prometió eso. Sin embargo, Pablo nos dice aquí que más bien es el entendimiento de que estas cosas también son parte del plan de Dios para nosotros y que su gracia no se aparta de nosotros aún en esas condiciones. Él siempre nos sigue teniendo en su mano. Por lo tanto, debemos estar alegres, hermano. Aún en medio de la tempestad más fuerte, aún en medio de la circunstancia más oscura, podemos estar alegres porque Dios está en control de todo. Porque estamos en su gracia, porque creímos en Él. Los sufrimientos, dice aquí, menciona un proceso que quiero reflexionar un momento en ello. Los sufrimientos producen resistencia. Otras versiones de la Biblia dicen que las pruebas producen paciencia. Y aquí es importante entender cómo define la paciencia. Aquí lo define como resistencia. La paciencia, hermano, por más que parezca, no es aguantar. ¿Okay? No significa aguantarse, significa mantenerse firme en lo que hemos creído. Y en estos casos, cuando la gracia de Dios está en nosotros, porque hemos accedido a ella a través de la fe, las pruebas, los sufrimientos producen resistencia, nos hacen más fuertes. Podemos ver a Dios en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Y esa resistencia, cuando nosotros creemos en Él y entendemos que las tribulaciones que vienen en nuestra vida no son otra cosa que esa parte que Dios está permitiendo para fortalecernos, esa resistencia produce en nosotros un carácter aprobado. Y eso nos habla de cuando pasamos la prueba. Paz de Cristo, hermano. Cuando entendemos, cuando crecemos, cuando dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros a través de los sufrimientos y nos haga más fuertes. Y entonces produce en nosotros un carácter aprobado. Porque no solamente vinieron las pruebas, sino que resistí. Esas pruebas produjeron resistencia en mí. La fe se mantuvo. No renegué de Dios, no dejé de buscar al Señor. Me mantuve fiel, que aunque las cosas estaban mal, Dios nos iba a sacar adelante. Y entonces salí adelante de la prueba y eso produjo en mí un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce de nuevo esperanza. La esperanza que al principio el Señor nos dio para el futuro
vuelve a aparecer en nuestra vida después de los momentos de sufrimiento. Regresa porque nos hace darnos cuenta que Dios siempre estuvo allí. Y no se refiere, esta última esperanza no se refiere a la esperanza futura que mencionaba al principio, sino la esperanza presente de que si Dios nos permitió tener victoria en esta lucha, nos dará también la victoria en cada circunstancia que nosotros enfrentemos. Y esta esperanza, dice Pablo, no avergüenza. Podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, no porque lo merezcamos, sino por el pacto de paz que ahora tenemos con Él a través de la justificación por la fe en Jesucristo. Mi futura salvación y la glorificación de nuestra vida, hermano, está garantizada por esta verdad. Los que esperan en Cristo nunca deben estar avergonzados o desilusionados. Paz de Cristo, hermano. Lo voy a repetir. Los que esperan en Cristo, los que tienen su esperanza puesta en el Señor, nunca deben sentirse avergonzados ni desilusionados. Recuerda que la salvación se da en 3 tiempos, hermano. La justificación opera en 3 tiempos. En el pasado, porque redime nuestra historia ante Dios. Yo no tengo por qué sentirme avergonzado. Tal vez me puedan decir, ay, ahora sí, muy hermano, muy cristiano, pero ay, ¿cómo te portabas antes? Porque la justificación no se dio porque yo dejara de ser un pecador. No, sino porque creí en la obra de Cristo en la cruz, y eso redimió mi pasado. También redime mi presente. Porque no importa las cosas que pasen ahora conmigo, ni las circunstancias que ahora esté pasando, nadie puede juzgarme de ello, porque yo estoy creyendo que Cristo es mi esperanza. Y mucho más para el futuro, porque sabemos que pase lo que pase con nosotros, algún día estaremos cara a cara con el que nos creó y nos dará entrada a la gloria eterna. Y esa esperanza llega a nosotros solamente por una causa: por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. No nos lo ganamos, hermano. La finalidad de todo esto que Pablo les estaba diciendo a ellos y de lo que nos dice a nosotros hoy es que somos inmerecedores. Si alguien aquí se siente más merecedor que los demás de la gracia de Dios y de la bendición de Dios sobre su vida, oh hermano, vete olvidando todo lo bueno que nosotros podamos tener, todo lo bueno que nosotros podamos recibir de Dios. No es sino porque Él derramó su amor en nuestros corazones. Y ese amor de Dios en nuestros corazones es una obra que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas. Es el regalo de Dios para nosotros. Cuando el Señor habla, el Espíritu de Dios habla a través del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, él menciona algo muy importante que es parte de nuestra doctrina fundamental. Hechos 2:38: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y si recibiréis el don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo es el amor de Dios sobre nuestras vidas. Es el amor de Dios que nos cambia. Es el amor de Dios que nos transforma en las personas que Él quiere que seamos. No es un amor permisivo, ¿ok? Hay mucha gente que malentiende esta parte y dicen que no, pues es que como Dios me ama, yo puedo hacer lo que sea. Es que Dios me ama. Si Dios es amor, no me va a condenar. Si Dios es amor, no me va a decir nada por esto que estoy haciendo, por esto que estoy pensando o esto que estoy diciendo. No te equivoques. Es un amor que nos impulsa al arrepentimiento. Acuérdate que el arrepentimiento de nosotros, los que hemos recibido el don del Espíritu Santo, debe de ser por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pablo sigue insistiendo en que tomemos en cuenta los beneficios de esta justificación que ha sido a través de la fe. No puedes abonarle nada a tu salvación, hermano. Tu salvación depende completamente de la fe que pongas en la obra de Cristo en la cruz. Y cuando pones tu fe completamente en el Señor, puedes estar seguro de que estás en paz con Él, y de que aún las pruebas son cosas que Dios permite y de las cuales te permitirá salir avante, porque nos ama y nos ama con amor eterno.